Increíbles decisiones, sorprendente limpiadora roba Ferrari del millonario para salvar a su hijo. Teresa, una madre soltera de 35 años, franqueaba la entrada de la deslumbrante mansión con un balde de agua y un estropajo en la mano. Cada día, sus pies descalzos se enfrentaban al lujo desmedido de aquel hogar, un mundo de cristal y brillo que contrastaba brutalmente con su realidad. Miraba los retratos en la pared mientras pensaba en su pequeño Diego, su razón de ser, cuya risa iluminaba hasta los días más nublados. Sin embargo, esa luz estaba en peligro. La enfermedad de su hijo requería una cirugía costosa, un gasto que la humilde economía de Teresa simplemente no podía soportar. La conversación que escuchó mientras limpiaba la lujosa sala la dejó helada. El millonario se jactaba de su colección de autos exóticos, incluyendo un Ferrari rojo, un símbolo de opulencia que le pareció tan inalcanzable como el propio cielo. En ese instante, la idea comenzó a gestarse en su mente: si pudiera solo robar el coche, cubriría los gastos de Diego. Se le heló la sangre. El dilema era claro, pero también profundo: ¿su amor de madre justificaba robar? Su corazón se debatía entre el instinto de proteger a su hijo y la ética que siempre había seguido. ¿Podría este acto de desesperación convertirla en algo que nunca fue? Su mente giraba en círculos. La respiración se le aceleraba mientras sus manos comenzaban a temblar. No podía creer que estuviera considerando semejante cosa. Recordó la expresión de Diego al mirarla, llena de admiración. ¿Sería capaz de mirarlo a los ojos si llegara a hacer algo así? Una madre haría cualquier cosa por su hijo, se dijo, repitiendo esa frase como un mantra que ahora solo la llenaba de más confusión. Las voces del vecindario resonaban en su cabeza, refiriéndose a ella como una mujer fuerte, una madre digna. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por la vida de su hijo? Mientras la ansiedad la envolvía, Teresa tomó una decisión audaz. Caminó hacia el garaje y allí estaba, el Ferrari brillando a la luz del sol, un objeto de deseo, pero también un bote salvavidas en medio de su tormenta. Al acercarse, sintió como la tensión acumulada se convertía en adrenalina. Con un pulso irregular, se sentó al volante, sintiendo la suavidad del cuero y el poder de la máquina a sus pies. ¿Qué estaba haciendo? Miedo y emoción la oprimían en un abrazo cruel. Pero, ¿quién podría culparla? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese momento, la duda se transformó en terror. La imagen de Diego postrado en una cama de hospital con su sonrisa apagada no le dejaba paz. Con el motor rugiendo, sintió que cada segundo contaba. La decisión estaba ahí, pero las consecuencias podían ser devastadoras. Mientras el camino se extendía frente a ella, comprendió que no solo se la jugaba por su hijo, sino también por su propia dignidad. No podía permitir que el mundo la definiera por un error, pero, ¿podría volver atrás? La curva del destino se acercaba rápidamente y su viaje apenas comenzaba. El ruido del motor resonaba en sus oídos, un eco de decisiones irreversibles que aún se sucedían en su mente. Teresa no se sentía dueña de su cuerpo, era como si el impulso de proteger a Diego hubiera tomado el control. El Ferrari era magnífico, pero también un artefacto que cargaba el peso de su desesperación. Sabía que solo tenía una oportunidad, y su corazón palpitaba en respuesta a esa comprensión aguda. Mientras maniobraba el vehículo con manos temblorosas, su mente luchaba entre el deseo de huir y la realidad de lo que estaba abandonando. Cada giro de la llave simbolizaba un latido de su vida, de su identidad. En la carretera, el horizonte se extendía hacia la incertidumbre, un futuro que ahora dependía de su audaz y arriesgada elección. La adrenalina se mezclaba con una profunda ansiedad. ¿Había cruzado la línea del bien y el mal? Se preguntaba si su amor maternal la había llevado a una senda de no retorno. De repente,
una sirena lejana rompió su trance. Todo su cuerpo se estremeció y, con un movimiento instintivo, miró por el espejo retrovisor. Un coche patrulla se acercaba, y la realidad de su situación la golpeó con fuerza. Teresa apretó el volante con más fuerza, su determinación comenzaba a ser más clara que nunca. ¿Iba a dejar que sus temores la derrotaran? No podía. Diego la necesitaba. El Ferrari rugió con fuerza, y sus pensamientos se canalizaron hacia un único objetivo, llevar a su hijo a la cirugía que tanto necesitaba. No se permitiría dudar. Mientras atravesaba las calles de lujo como un torbellino, comenzó a imaginar cómo sería la vida después de ese día. La sonrisa de Diego, la alegría en sus ojos. Teresa soñaba en grande, y esa fantasía la impulsaba hacia adelante con cada milla recorriendo velozmente el pavimento. Después de lo que sintió como una eternidad, se adentró en un barrio menos lujoso. Esos eran los espacios que conocía bien, donde la realidad era un reflejo de su vida cotidiana. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que aún no había cruzado la línea, y eso podría ser su mayor fortaleza. Quizás no todo estaba perdido. Fue entonces que un pensamiento intrusivo la asaltó. Su madre siempre le había enseñado que las decisiones importantes requerían planificación y reflexión. Mirar hacia el futuro era crucial, y hacer las cosas con integridad era el camino hacia la verdadera fortaleza. Teresa se sintió dividida. ¿Qué había hecho? ¿Quién era realmente y qué quería ser? Al frenar abruptamente en un semáforo, se dio cuenta de que no solo necesitaba el dinero de la venta. Necesitaba también encontrar la manera de ser la madre que Diego merecía sin sacrificar su integridad para salvarlo. Los ojos de su hijo llenaban su corazón de amor, pero la idea de hacerle daño por su decisión la consumía. No era solo su vida la que corría peligro, sino también la confianza que había construido con su hijo. Sintió su rostro empaparse de lágrimas. ¿Esa era la madre que quería ser? Con cada segundo que pasaba, la intensidad de su dilema se agudizaba. Quiso encontrar una solución que no implicara renunciar a su ética ni a su ser. En su interior, Teresa sabía que debía enfrentar el dilema con valentía y creatividad, tal como había hecho en otras situaciones de su vida. El miedo y el impulso de huir ahora eran reemplazados por una determinación renovada. Sin embargo, mientras el semáforo cambiaba, su mente se hizo eco de una pregunta inquietante: ¿cómo podría encontrar una salida que no la llevara a la perdición? La incertidumbre latía con fuerza, y su viaje hacia la redención apenas comenzaba. Lo que no sabía era que, a cada instante perdido, nuevas consecuencias estaban gestándose. Empezaba a vislumbrar que combatir su crisis requería no solo se atrever a actuar con valentía, sino también a ser ingeniosa y adaptar su enfoque. Y en el fondo de su corazón, una resolución se concretaba: el camino hacia adelante debía ser uno de integridad, no de desespero. Al girar en una calle menos transitada, la imagen de un antiguo amigo apareció en su mente, alguien que había tenido que enfrentar adversidades y había encontrado formas alternativas de salir adelante. Era la solución que estaba buscando, pero ¿estaría dispuesto a ayudarla? Mientras la ansiedad crecía en su interior, Teresa se preparaba para entrar en un terreno aún más desconocido, un camino que podría llevarla a descubrir su verdadera fortaleza. El tráfico comenzaba a acumularse, creando una especie de laberinto de metal y ruido. Teresa se respiró hondo, intentando despejar su mente antes de dar el siguiente paso. Tras refrescar los detalles de su última conversación con Esteban, su antiguo amigo, comprendió exactamente lo que necesitaba. Esteban siempre había sido un pensador creativo, una fuente de inspiración en tiempos de crisis. Había pasado por realidades ásperas, y salir adelante le había enseñado a transformar obstáculos en oportunidades. Mientras aceleraba por las calles, su mente se llenó de nuevas ideas. Para ella, este no era solo un viaje físico, sino también una búsqueda de claridad personal. Necesitaba un nuevo enfoque que combinara sus deseos de salvar a Diego con la necesidad de mantener su integridad. Como madre, su instinto era proteger a su hijo a cualquier costo, pero ahora, al reflexionar sobre su relación con Esteban, se dio cuenta de que había otros caminos que no había considerado. Con un giro inesperado, Teresa recordó una iniciativa que él había comenzado:
un programa de mentoría para ayudar a jóvenes en situaciones difíciles mediante proyectos que fomentaban su creatividad y habilidades. En la idea de colaborar con Esteban, vislumbraba una salida. No solo podría conseguir apoyo financiero, sino que también podría inspirar a su hijo y ayudar a otros en el proceso. Era el legado que quería construir para Diego, un ejemplo de cómo enfrentar adversidades sin perder uno mismo. Sin embargo, el miedo la acechaba. ¿Estaría dispuesta a abrirse nuevamente a Esteban? Su relación se había enfriado después de ciertos desacuerdos, y aunque siempre había sentido admiración por él, ahora dudaba de su disposición a ayudarla. Con cada kilómetro que recorría, sus pensamientos se volvían más ricos, pero también más complejos. A medida que se acercaba a su destino, sus emociones fluctuaban entre la incertidumbre y el optimismo. En un breve momento de calma, su mente hizo un balance de sus opciones. Podía seguir la ruta tradicional, tratando de obtener dinero rápido mediante un trato arriesgado, o podía buscar a Esteban, posiblemente reconectar con alguien que no solo la había comprendido en el pasado, sino que también podía darle la perspectiva y el apoyo que necesitaba en este momento crítico. Al llegar a una esquina familiar, se encontró con el cartel que anunciaba el centro de Esteban. Dudas florecieron en su interior. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios temores y acercarse a él? Estaba al borde de la rendición, pero la pequeña voz interior que había comenzado a empoderarse le decía que tenía que intentarlo. No solo por Diego, también por ella misma. Parqueándose, se frotó las manos. Estaba parpadeando ante la posibilidad de reconstruir una relación que había sido vital y que podía ofrecer una salida creativa a su dilema. Mientras sus pies tocaban el suelo, un nuevo propósito la invadió. La madre que estaba dispuesta a robar un Ferrari también podía convertirse en una mujer que se atrevía a ser vulnerable, a pedir ayuda y a aceptar que la vida era un juego de decisiones donde el amor y la integridad podían coexistir. Con pasos firmes, cruzó la entrada del centro. Un jolt de energía recorría su cuerpo, estaba a punto de enfrentar no solo la necesidad de salvar a su hijo, sino también sus propios miedos y la oportunidad de forjar un nuevo capítulo en su vida. ¿Estaría Esteban listo para responder a su llamado? Las puertas se abrieron ante ella, y en su interior, la incertidumbre y la esperanza latían intensamente. Se acercaba una conversación que podría cambiarlo todo, pero el eco de la sirena detrás de ella la recordaba que el tiempo se estaba escurriendo. Cada segundo contaba. Al cruzar el umbral del centro, una mezcla de familiaridad y extrañeza la envolvió. La luz suave y el aroma a café la transportaron a momentos pasados, a jornadas de pláticas y sueños compartidos con Esteban. Sus pasos resonaban en el suelo de mosaico, marcando un compás entre la tensión y la determinación. ¿Qué diría? ¿Cómo reacciona un amigo después de tanto tiempo? Un rincón del espacio estaba repleto de rostros jóvenes que compartían ideas, pero su mente se centró en el verdadero desafío que enfrentaba. La imagen de Diego intensificaba su foco. Si no conectaba con Esteban, ¿qué otras opciones le quedaban? Esa pregunta la empujó hacia adelante, hacia la pequeña oficina donde sabía que lo encontraría. Al abrir la puerta, lo encontró, como siempre, sumido en sus pensamientos. Alzó la vista, y sus ojos se encontraron. En ellos, Teresa buscó el destello de reconocimiento que anhelaba, pero lo que vio fue un mar de emociones. Esteban sonrió, pero la incertidumbre que la rodeaba se amplió al instante. ¿Habría suficiente conexión entre ellos para sanar viejas heridas? Teresa saludó con un tono equilibrado, pero un ligero temblor al final de su frase la hizo dudar. ¿Qué te trae por aquí? Fue una simple pregunta, pero cada palabra parecía estar cargada de preguntas no formuladas. La calidez de su voz, sin embargo, le dio un pequeño empujón. Sabía que era el momento de mostrar su vulnerabilidad. Necesito tu ayuda, Esteban. Diego. Su voz se rompió por un instante, pero respiró hondo y continuó. Hay una situación difícil, y pensé que quizás, podríamos trabajar juntos de nuevo. Su corazón latía con fuerza, sabía que al abrir estas palabras, se estaba exponiendo completamente. Un silencio se instaló entre ellos. La mente de Teresa había empezado a correr una maratón, explorando posibles reacciones. Esteban fruncía el ceño,
pensativo, como si evaluara el riesgo que tendría volver a colaborar. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó después de un momento, desafiante, pero también con una pizca de compasión. La pregunta se sentía como un espejo que mostraba no solo su situación actual, sino también las frustraciones y los fracasos acumulados del pasado. Teresa sintió que cada fibra de su ser respondía. Al principio, estaba dispuesta a cualquier cosa, incluso si eso significara cometer un error terrible. Pero he estado pensando en cómo podríamos generar algo positivo, no solo para Diego, sino para toda la comunidad. La fuerza de su determinación empezaba a superar la sombra de su vulnerabilidad. Esteban la miró intensamente, como si evaluara no solo sus palabras, sino la transformación que se estaba gestando en ella. Siempre has tenido una forma especial de ver las cosas, Teresa. Ayudar a otros puede ser una salida, pero debemos asegurarnos de que sea la correcta. Las palabras de Esteban eran un chisporroteo en su mente, había más en juego que solo su relación. Ambos comenzaron a discutir ideas, y poco a poco, la chispa de la creatividad comenzó a encenderse. Había algo allí, un potencial oculto entre ellos. Teresa se dio cuenta de que eso era lo que había anhelado, una conexión, un propósito compartido que podría servir no solo para rescatar a Diego, sino para redefinir su propio camino. Mientras varias posibilidades surgían, todo parecía fluir. La energía crecía, el tiempo ya no importaba. Pero entonces, un inesperado golpe en la puerta interrumpió la conversación y una voz autoritaria se escuchó al otro lado. A medida que la incertidumbre volvió a envolver la habitación, Teresa sintió que su corazón se aceleraba. La conversación y la colaboración estaban a punto de ser interrumpidas por un nuevo desafío. ¿Quién es?, preguntó Esteban, y el tono de su voz denotaba preocupación. Tragándose la ansiedad, Teresa sonrió con determinación. Estaba comenzando a descubrir una parte de sí misma que no había estado dispuesta a aceptar antes. Si estamos listos para jugar un juego de decisiones, entonces que comience. ¿Qué pasaría si este revés fuera la oportunidad que necesitaba? ¿Estaría lista para enfrentar lo que viniera, tanto individualmente como junto a Esteban? Un nuevo capítulo se avecinaba, y estaba decidido a abrazarlo, pase lo que pase. El golpe en la puerta resonó como un eco en su mente. Teresa sintió como la adrenalina le subía por la espalda. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Esteban frunció el ceño, y su mirada se volvió sombría. Sabía que no había vuelta atrás, se había cruzado la línea de la indecisión y ahora debían enfrentar cualquier adversidad que vendría. ¿Qué hacemos?, murmuró Esteban, su voz casi un susurro. La pregunta flotaba entre ellos, cargada de una mezcla de desafío y ansiedad. Era un momento decisivo, y el futuro de su relación y de sus planes pendía de un hilo. Teresa hizo una profunda inhalación, sintiendo cómo su pecho se expandía. Si es alguien que viene a interrumpir, debemos ser sinceros y abiertos. No podemos permitir que el miedo nos paralice, aseguró, adoptando un tono de firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Había entrado en un estado mental de determinación, una forma de empoderamiento que antes le resultaba ajena. Esteban asintió, y en sus ojos, Teresa vio el resurgimiento de la confianza que habían compartido en el pasado. Cuando la puerta se abrió, apareció una figura imponente, la mirada autoritaria del recién llegado provocó que la energía de la habitación se transformara. Era un viejo conocido de Esteban, alguien con quien había tenido que lidiar en situaciones complicadas. Teresa no lo conocía bien, pero podía sentir la intensidad de la tensión que emanaba de este hombre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz profunda reverberando en la pequeña oficina. Aprovechando la oportunidad, Esteban se enderezó. Vinimos a discutir un asunto importante. Lo que estamos planificando. Empezó a hablar, pero Teresa decidió que este era el momento de encontrar su voz, de dar un paso hacia adelante. No podemos seguir ocultándonos. Hoy me siento lo suficientemente valiente como para decir que necesitamos apoyo. Si esto es un obstáculo, entonces lo enfrentaremos juntos, dijo, cada palabra brotando de su corazón. El silencio que siguió fue electrizante, no sabía si había hecho lo correcto,
pero había asumido la responsabilidad de su propia vulnerabilidad. El hombre la miró con ojos críticos, como si estuviera evaluando su valía. ¿Y qué saben de las implicaciones de este trabajo?, cuestionó, dejando caer la bomba en forma de duda. Teresa sintió como un sudor frío le corría por la frente. No somos inexpertos, respondió Esteban con firmeza. Hemos pasado por pruebas en el pasado que nos han preparado para esto. Cuando se trata de ayudar a alguien, estamos dispuestos a ir hasta el final. Sintiéndose impulsada, Teresa decidió no retroceder. Juntando las manos y sintiendo un calor creciente en su interior, respondió, si todo sale mal, no me quedaré con los brazos cruzados. He aprendido que cada error puede ser un peldaño hacia algo mejor. Si no intentamos, nunca sale nada de nada. El hombre arqueó una ceja, su escepticismo era casi palpable, pero al mismo tiempo, la mirada en sus ojos parecía cambiar, como si encontrara un atisbo de respeto en la determinación que emanaba de ella. Interesante, pero las decisiones que tomen tendrán consecuencias. Teresa se sintió internamente poseída por la urgencia. Era el momento de actuar, de demostrar que no solo estaba dispuesta a enfrentar sus miedos, sino que estaba lista para llevar su vida en la dirección que había soñado. Entonces actuemos, dijo, cada palabra cargada de una vibrante resolución. Justo cuando parecía que estaban logrando formar un frente firme, el sonido de una notificación en el teléfono de Esteban interrumpió el ambiente. Su expresión cambió de nuevo, y la ansiedad volvió a filtrarse en la atmósfera. La pantalla iluminada mostraba un mensaje que podía cambiarlo todo. «Es de Diego», murmuró Esteban con un hilo de voz. «Nos dice que tiene información crucial». Ambos se miraron, y una avalancha de posibilidades comenzó a chisporrotear en sus mentes. Lo que había empezado como una simple búsqueda de ayuda ahora prometía convertirse en un camino lleno de sorpresas y decisiones difíciles. ¿Qué nuevo giro los aguardaba en este camino? Estaba claro que, mientras más se adentraban en esta aventura, más profundas y desafiantes se volverían las decisiones que tendrían que tomar. La historia apenas comenzaba a revelarse, y los desafíos prometían ser aún más grandes de lo que jamás habían imaginado. La tensión se mantuvo en el aire, electrizando cada rincón de la sala mientras Esteban miraba la pantalla de su teléfono. Teresa sentía que era el momento decisivo de su vida, un instante que podría marcar la diferencia entre la mediocridad y la realización de sus aspiraciones. Su corazón latía con fuerza, no solo por la incertidumbre de lo que Diego tendría que decir, sino por la gran pregunta que asomaba en su mente: ¿estaba lista realmente para asumir los riesgos que venían con esta nueva etapa? ¿Qué dice?, inquirió, apremiando a Esteban. Se obligó a recordar la determinación que había expresado momentos antes. Otros podían haber evitado el peligro, pero ella sabía que permanecer en la sombra nunca había sido su destino. Esteban, visiblemente nervioso, finalmente deslizó su dedo sobre la pantalla y comenzó a leer. Parece que Diego ha encontrado una forma de acercarse a la persona clave que puede ayudarnos con nuestro plan, dijo, su voz temblando de expectativa. Pero hay un problema. Necesitamos un coche rápido. Es una cuestión de tiempo. Teresa sintió que le hervía la sangre. La idea de ir en busca de un vehículo siniestro, uno que perteneciera a alguien adinerado y poderoso, la aterraba y la emocionaba a la vez. Sabía que debía elegir entre dejar que el miedo la controlara o utilizarlo como combustible para su propio crecimiento. ¿Qué tal si robamos un Ferrari?, bromeó Esteban, intentando aligerar la carga del momento, aunque sus ojos reflejaban que no estaba del todo seguro de lo que decía. No es una broma, Esteban. Necesitamos pensar en esto con seriedad. Teresa se obligó a hidratarse, casi sintiendo como el aire se comprimía en su garganta. Si estamos hablando de hacer algo así, necesita ser bien planeado. Cada paso debe ser calculado. No podemos dejarnos llevar por la adrenalina. No obstante, en el fondo de su mente florecía una chispa de audacia. Lo que demandaba esta aventura delictiva no era solo coraje, sino también ingenio y estrategia. Mientras reflexionaba sobre los detalles de un robo aún no concebido, comenzó a detectar un patrón. Se dio cuenta de que cada experiencia pasada había sido un ladrillo en la construcción de esta nueva identidad, una identidad que estaba comenzando a tomar forma,
la mujer que se rebelaba contra sus propias limitaciones. ¿Y si lo hacemos?, sugirió con un tono que le sorprendió a ella misma. No estoy diciendo que dragonemos un coche sin más. Quizás podamos buscar una forma que no parezca tan desquiciada. Esteban la miró con perplejidad y un atisbo de admiración. ¿Estás hablando en serio? No creí que fueras tan audaz. No puedo quedarme esperando respuestas. He aprendido que el miedo solo me limita. Quiero vivir, no solo existir. Además, yo tengo un hermano que podría pagar un precio muy alto si no intervenimos ahora, respondió Teresa, dejando que la determinación guiara su voz. Se dio cuenta de que había dado un paso significativo, había transformado el temor en una oportunidad. Era como si una cerrazón mental se hubiera despejado, y por primera vez, podía visualizar el camino hacia adelante, aunque estuviera lleno de obstáculos. Necesitamos más información sobre el dueño. Si vamos a hacer algo así, será mejor que tengamos un plan sólido. No podemos improvisar cuando se juega con vidas humanas, concluyó, comenzando a esbozar un esquema en su mente. La lógica y la emoción estaban encontrando un equilibrio, y eso la hacía sentir poderosa. De pronto, su teléfono vibró nuevamente. Era un aviso que la sacó de su ensimismamiento. La notificación mostraba que Diego estaba listo para enviar detalles sobre el contacto. La ansiedad y la determinación danzaron en su interior. El futuro que había estado compartiendo con Esteban, donde se enfrentaban al destino juntos, estaba al alcance, pero también requeriría una convicción personal que nunca antes había buscado. La urgencia aumentaba. Teresa comprendió que esta elección trascendería un simple asalto a un coche de lujo. Estaba en juego su crecimiento personal. La vida de su hermano y, ahora, su amor. Había alcanzado un umbral, y ahora debía decidir si cruzarlo o retroceder. Vamos a hacerlo, dijo, con una nueva llama en sus ojos. Tenemos que ir hasta el final. Pero primero, aclaremos nuestras prioridades, esta es una batalla, y debemos ser estratégicos. Ambos se miraron, y en esa conexión silenciosa, Teresa vio el mismo fuego que la impulsaba, reflejado en los ojos de Esteban. Pero, justo cuando la determinación pareció asentarse en la habitación, una sombra pasó por su mente. ¿Y si los resultados no fueran los esperados? ¿Qué pasaría si esta audacia resultara ser un callejón sin salida? La repentina llegada de la incertidumbre giró el ambiente de nuevo, dejando el futuro en un estado de inestabilidad. Debemos darnos prisa. Esta decisión abrirá puertas o las cerrará de golpe, dijo Esteban, con un leve temblor en su voz. La historia apenas había comenzado a revelarse, y el camino que habían elegido prometía ser un laberinto de desafíos, confianza y decisiones que podrían transformar sus vidas para siempre. ¿Qué sacrificios estarían dispuestos a hacer por su libertad y por el futuro que todavía no conocían? La lucha en su interior apenas comenzaba a desatarse, y ya podía imaginar sus resonancias en cada esquina del camino. El sonido del teléfono era un nudo apretado en su pecho. La vibración resonaba en su mente mientras Teresa se preparaba para abrir el mensaje de Diego. Sabía que más allá del simple texto había una responsabilidad abrumadora atada a su contenido. Cada palabra podía ser clave para el plan que estaban por ejecutar, pero también representaba un riesgo. Se centró en su respiración y, tras un momento de vacilación, deslizó el dedo sobre la pantalla. Hay un evento de caridad esta noche en la mansión de Gutiérrez. El dueño estará presente. Su coche estará aparcado fuera, deberíamos aprovechar esta oportunidad. Es nuestra única chance, decía el mensaje. El torrente de adrenalina que la atravesaba la sobresaltó. Es perfecto, murmuró, casi sin haberlo pensado. Sin embargo, la idea de robar un coche millonario en medio de una gala de beneficencia era también intimidante. A cada opción que consideraba, las dudas se multiplicaban. ¿Había hecho lo correcto al involucrarse en esto? La presión del tiempo parecía aplastarla. Tenía que tomar decisiones rápidamente, pero la mente también empezaba a cuestionar. ¿Era realmente capaz de llevar a cabo esto? El eco de las voces del pasado se hacía presente, sus inseguridades, esa constante sensación de no ser suficiente, empezaban a asfixiarla. Sin embargo, poco a poco, se dio cuenta de que había crecido desde entonces.
Teresa, necesitamos una estrategia clara. No podemos ser impulsivos, recordó lo que había dicho antes. Con un ligero temblor en la mano, empezó a navegar por su propia mente, comprendiendo que el reto no solo era conseguir el coche, sino cómo alineaba esa acción con su objetivo mayor, rescatar a su hermano. Este es el plan, dijo, tomando el control de la conversación. Esteban, tú te infiltrarás en el evento como uno de los camareros, y yo, sintió como una idea crecía en su interior, veré una forma de acceder a la zona donde estará el coche. Debemos ser invisibles a los ojos de todos. ¿Infiltrarte como una invitada? No sé si eso sea tan fácil, contestó Esteban, algo escéptico aún por la audacia de la propuesta. Confía en mis recursos. Siempre he sido buena haciendo lo que necesito para conseguir lo que quiero. Esta no es la primera vez que me las ingenio para salir adelante, respondió con firmeza. Teresa se dio cuenta de que, a lo largo de su vida, había desarrollado habilidades que antes no había visto como fortalezas. Conocía la psicología humana, sabía cómo observar los momentos de distracción en los demás y, más importante, cómo usarlos a su favor. Esa siempre había sido su batalla personal, transformar lo que era débil en una herramienta de fuerza. Mientras discutían los planes y los riesgos, la visión de su hermano necesitaba guiar sus decisiones. Las diferentes posibilidades iban tomando forma, y entre susurrar ideas se sentía cada vez más en control. La incertidumbre se alegreaba en su interior, en lugar de miedo, comenzaba a sentir una chispa de determinación marchar hacia lo que se avecinaba. Su mente trazó un mapa de acción, y a cada paso, la adrenalina se intensificaba, convirtiendo lo que antes era miedo en confianza. Esto marcará la diferencia, pensó, sintiendo un nuevo sentido de propósito que pulsaba en su pecho. Pero la noche se acercaba, y las sombras del riesgo acechaban. ¿Qué sucedería si fallaban? Las imágenes de su hermano en peligro la empujaban hacia adelante, pero también no podía ignorar lo que cada decisión podría significar. Cuando la hora se acercó, y tras haber trazado cada detalle, Teresa miró a Esteban. ¿Estás listo para esto?, preguntó, buscando no solo su seguridad, sino su propio compromiso. Solo si tú lo estás, respondió él, reflejando sus propias inseguridades. Enfrentando su realidad, una mezcla de miedo y anticipación corría por sus venas. Se dio cuenta de que no solo estaban robando un coche. Estaban luchando por la libertad, el futuro y por un nuevo entendimiento de quiénes eran y qué podían lograr. La noche se preparaba para ser más que una simple misión, era una prueba decisiva. Aquello era un compromiso a lo desconocido, y la pregunta universal que resonaba en su mente era clara: ¿realmente estaba dispuesta a cruzar esa línea de no retorno? Mientras la palabra sí estaba a punto de salir de sus labios, una nueva notificación brilló en su teléfono. Era Diego, con más información sobre el evento. Una nueva perturbación en el flujo de la creciente tensión que ya envolvía la situación. Teresa sintió que la adrenalina la invadía. Aquella no era solo una acción delictiva, estaba desafiando su propio destino. El momento de la verdad se acercaba, y con él, los ecos de decisiones que cambiarían su vida para siempre. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que vendría? La notificación en el teléfono fue un llamado a la acción. Teresa la abrió con la esperanza de recibir información que la guiara, pero cada palabra de Diego parecía otra capa de desafío. El evento tiene seguridad extra. Tienes dos opciones: pasas desapercibida o buscas otra forma. No quiero que te expongas al peligro. Las dudas renacieron tan pronto como esa visión de su hermano se desvaneció. ¿Qué opinaría él de este plan? La presión aumentaba. Tenía que actuar, pero la idea de fallar la abrumaba. Sin embargo, esa incertidumbre se transformó en determinación. Había algo más allí, una fuerza que crecía en ella desde que decidió involucrarse en esta misión. Era el deseo de luchar por lo que amaba, algo que la había llevado a conocerse mejor, a enfrentar sus propios límites. Necesito una distracción, pensó en voz alta, buscando una solución. Si puedo cautivar la atención de uno de los invitados, podría crear una oportunidad. Se imaginó a sí misma disfrutando de una conversación ligera, mientras su mente trabajaba en cómo alcanzar el coche sin ser vista. ¿Quién puede ser la víctima de tu encanto?
preguntó Esteban, un tono de incredulidad en su voz. Una invitada rica. Algo jovial. Les encanta hablar de sí mismas. Eso siempre les distrae, respondió poniendo en práctica lo que había aprendido de sus experiencias pasadas, recordando todo lo que había leído y observado sobre las dinámicas sociales. La emoción de la planificación la llevó a explorar sus habilidades ocultas. Teresa se dio cuenta de que, a pesar de su vida cargada de incertidumbres, siempre había sido buena para leer a las personas. Sus interacciones se convirtieron en un juego, un arte que había cultivado al límite. Esto era otro nivel de desafío, y en lugar de retroceder, la adrenalina desató su lado más audaz. Mientras organizaban los detalles finales, Esteban se quedó en silencio, masticando lo que había escuchado. Ella podía notar su inquietud, así que decidió usar su energía para motivarlo. Mira, si fallamos, no será por falta de preparación. Lo que estamos haciendo tiene un propósito. Vamos a hacer esto juntos. Esta es nuestra oportunidad para escribir un nuevo capítulo. Las palabras de Teresa resonaron en ella misma. Había empezado a ver el viaje que la había llevado hasta aquí como una evolución. Ya no era solo la chica que se dejaba llevar por los acontecimientos, ahora era una mujer decidida a tomar las riendas del destino de su hermano. Cada pequeño paso la acercaba más a una versión de sí misma que no había imaginado existente. Mientras se vestía para el evento, se miró en el espejo. El reflejo que veía era el de una luchadora, de alguien que había transformado sus miedos en habilidades. Las inseguridades ahora eran sombras que la siguen, invisibles y pequeñas. La determinación brillaba en sus ojos, una chispa vital que marcó la distancia entre lo que era y lo que podría ser. El tiempo parecía moverse más rápido a medida que ambos se dirigían hacia la mansión de Gutiérrez. Teresa repetía su plan en la mente como un mantra, cada vez sintiéndose más centrada. Cuando llegaron, la música y las risas impregnaban el aire, pero todo lo que ella podía percibir era el tremor de su propia decisión. Había cruzado un umbral, y ya no había vuelta atrás. Con la cercanía del evento, el ruido de fondo se desvaneció mientras sus pensamientos se alineaban con su propósito. Voy a encontrar la manera de acceder al coche. Esto no solo es un riesgo. Es una transformación, se dijo. Al entrar en el enorme vestíbulo, las luces brillantes y el lujo abrumador casi la cegaron. Sin embargo, todo lo que podía ver era el cielo azul del futuro que había planeado recuperar. Esteban la miró y le dio un gesto de aliento, ahora era o nunca. Pero al cruzar el umbral de la gala, un rostro familiar apareció entre la multitud, uno que nunca esperó ver allí. Su corazón se detuvo. Era un antiguo conocido, un aliado de su pasado, que la observaba con una sonrisa intrigante. La ironía del destino era cruel, y de repente, los planes que había tejido con tanta precisión parecían desmoronarse. Esa mirada revelaba una conexión que podría complicar todo, y cuando él empezó a acercarse, el tiempo se puso de pie, dejándola en la encrucijada de lo que había decidido. Teresa sintió que cada pulsación de su corazón resonaba con una sola pregunta: ¿podría mantener su enfoque en la misión o se vería atrapada en las trampas del pasado? La prueba apenas comenzaba, y las fuerzas que se alineaban en su contra ya estaban en movimiento. ¿Aquello significaría el fin de su plan? ¿O una revelación inesperada que podría cambiar el rumbo de su misión? La incertidumbre continuaba, y con ella, el desafío de demostrar que había evolucionado no solo en habilidades, sino en su espíritu. La música sonaba altisonante, envolviendo el ambiente en un aura de celebración que contrastaba intensamente con la tormenta emocional que azotaba a Teresa. El rostro que había reavivado recuerdos enterrados hacía tiempo pertenecía a Mateo, un antiguo compañero de aventuras y desventuras. Su aparición provocó una oleada de confusión. ¿Estaba ahí como amigo o como un tropezón en su camino? Tenía que decidir qué papel jugaría en esta obra inesperada. A medida que Mateo se acercaba, su formación anterior como observadora social le urgía a analizar cada detalle. ¿Sonreía de verdad al verla o había algo más en su mirada? Las interacciones pasadas con él surgieron de su memoria, llenas de amistades, risas y también traiciones. Se preguntó si había venido a apoyar o a arruinar su misión. No puedo dejar que esto me distraiga, pensó firmemente.
En un instante de claridad, comprendió que ese encuentro no era solo un obstáculo, sino una oportunidad para reafirmar su crecimiento. Si quería salir adelante, debía enfrentar los fantasmas del pasado. Cuando Mateo le ofreció un saludo cordial, ella controló su respiración y le devolvió la sonrisa, aunque en su interior ardía la insistente necesidad de proteger su propósito. «Teresa, ¿cuánto tiempo?», exclamó él, con una cercanía que le hizo recordar los viejos tiempos, pero la intensidad de su misión la mantenía alerta. «Demasiado tiempo», Mateo, respondió ella, a la defensiva. Su mente siembra de estrategias mientras buscaba la distracción que tanto necesitaba. Tenía que ser inteligente. Debía ganarse su confianza, utilizar el tiempo juntos para llevar a cabo su plan. Con una suave manipulación de la conversación, comenzó a preguntarle sobre su vida, su carrera y su éxito. Las respuestas de Mateo mostraban orgullo y alivio, como un viejo amigo que se relaja al hablar de sus logros. Mientras él se adentraba en su relato, Teresa identificó lo que hacía brillar sus ojos, la pasión por su negocio. La chispa de su juventud parecía resonar en cada palabra, una sincera claridad que la iluminó momentáneamente. Mientras él hablaba, Teresa dividió su atención. Su mente trazaba los movimientos necesarios para llegar al coche que estaba estacionado en el lado opuesto, pero su corazón latía con las memorias de sus ambiciones compartidas. La perspectiva de un futuro perdido, hacía tiempo anhelado, la empujaba hacia un punto de no retorno. ¿Y tú?, preguntó Mateo, la mirada inquisitiva y perspicaz. ¿Qué estás haciendo ahora? Era un momento crucial. Teresa podía seguir reconociendo los desaires del pasado o podía abrazar la persona en la que se estaba convirtiendo. La decisión pesaba en su ser, sus intenciones atrapadas entre el deber y la conexión emocional del pasado. Una mezcla de deseo y determinación emergía de su interior, no podía cancelarlo. Su respuesta definiría su camino. Empezó, y en sus palabras, encontró más que un diálogo. Había una oportunidad. Mientras elaboraba su respuesta, se dio cuenta de que necesitaba a Mateo, no solo por el vínculo que tenían, sino por la influencia que podría ejercer. Tal vez no sería un tropiezo, sino un aliado inesperado. Sin embargo, en la penumbra de esa conexión, un detalle la sacudió, la presencia de un guardaespaldas tras de Mateo. Parecía estar en alerta, probablemente conocía la reputación de Teresa. La tensión escaló de nuevo mientras ella calibraba sus opciones. No podía permitirse errores. Te contaré todo pronto, pero necesito un pequeño favor, sugirió con voz baja mientras la chispa de desafío regresaba a su mirada. Algo que va más allá de lo que imaginas. Mateo, siempre curioso, arqueó las cejas, y en ese momento, Teresa supo que se adentraba en un territorio inexplorado, con el objetivo de ganar su confianza y al mismo tiempo, trazar un camino hacia su misión. Ahora, el juego de la seducción y la estrategia comenzaba a entrelazarse con su objetivo final. Teresa se sintió revigorada, cada palabra contaba, cada segundo era vital. ¿Podría ella transformar esta conversación en una colaboración que la acercara a su meta? ¿Estaba ofreciendo más de lo que podría recuperar? A medida que una nueva estratagema se formaba en su mente, la incertidumbre de este nuevo rumbo aumentaba. La misión apenas tomaba forma, pero ya se adivinaban peligros y complicaciones. Teresa estaba a punto de descubrir que la superación personal no solo incluía la lucha por sus seres queridos, sino también el saber navegar las complejidades de relaciones que parecían estancadas en el tiempo. ¿Qué secretos podría desvelar Mateo que cambiaran el rumbo de sus planes? La respuesta la llenaba de intriga y miedo, pero sobre todo, renovaba su determinación. La tensión de la gala envolvía a Teresa mientras intentaba manejar las múltiples emociones que la embargaban. Enfrentarse a Mateo, un antiguo amigo y, posiblemente, un aliado, era un desafío que no había anticipado. Pero ella estaba decidida a usar este encuentro inesperado a su favor. En un rincón de su mente, la urgencia de rescatar a Diego pulsaba con fervor, y eso la empoderaba. Mientras Mateo compartía sus historias, Teresa mantuvo su mente activa, buscando un momento propicio para revelar su verdadero propósito. Se pasó la lengua por los labios, necesitaba un enfoque cuidadoso, quizás un guiño hacia el viejo vínculo que alguna vez compartieron.
Ella sabía que para manipular la situación, debía actuar con astucia. La vida ha sido interesante últimamente, dijo con sutileza, dejando caer una línea que capturara su atención. A veces, uno se siente atrapado en lo que no puede controlar. Mateo, absorto en su propio relato, levantó la mirada intrigado. ¿A qué te refieres? Era su oportunidad. Con una sonrisa cautivadora, Teresa aprovechó la conversación para insinuar su necesidad de cambiar las circunstancias que la rodeaban. Fue como ver a través de un espejo, recordando el espíritu rebelde que ambos compartían en su juventud. Cuanto más se arriesga, más recompensa, pensó. A veces, las situaciones requieren decisiones inesperadas, decisiones arriesgadas. Comenzó, sus ojos fijos en los de Mateo. Estoy en medio de un desafío que me obliga a ser más astuta de lo que había planeado. La curiosidad brilló en los ojos de Mateo. Teresa se esforzó por hablar con claridad, tejiendo palabras que reflejaban tanto su desesperación como su determinación. Sabía cuál era el rumbo que deseaba tomar y que, a través de Mateo, podría abrir puertas que antes parecían cerradas. ¿Te imaginas hacer algo que nunca consideraste?, continuó con un tono provocativo. Algo que podría cambiar no solo tu vida, sino la de alguien que realmente importa. Él sonrió, sus instintos aliviados en medio del juego de palabras. Atraído por su audacia, parecía dispuesto a escuchar más. En ese instante, Teresa percibió que la conversación podía ir más allá de cualquier arrepentimiento pasado y convertirse en un vehículo hacia soluciones. Te estoy pidiendo que te unas a mí en un nuevo camino. Tengo un plan, pero necesito más que solo voluntad. Necesito recursos, explicó, sus palabras fluyendo con confianza. Mateo pareció reflexionar, el entrelazamiento de su amistad y la necesidad inminente planteaba el desafío de actuar rápido. Teresa no podía desperdiciar el tiempo. La conversación se convirtió en un baile de estrategias y posibles colaboraciones. Poco a poco, el antiguo vínculo se reavivaba, y lo que antes parecía un encuentro fortuito se transformaba en una alianza potencial. De repente, un leve movimiento en la periferia de su campo visual la hizo girar. La figura del guardaespaldas, todavía vigilante y alerta, comenzaba a interrumpir su momento de conexión. Ese recordatorio de que estaban en un entorno hostil reforzó la urgencia de su misión. Mateo, hay algo que no te he dicho. Mi hermano está en peligro. Necesita nuestra ayuda, dijo, dejando caer el peso sobre sus hombros. El semblante de Mateo se tornó serio. La mención de su hermano hizo que el aire se tornara más denso. La conexión emocional poseía más poder que cualquier argumento lógico. La complicidad del pasado resonaba en la desesperación que ella sentía. Esto no era solo una cuestión de compañerismo, era un llamado a la acción. Entiendo que hay riesgos, pero a veces, el verdadero desafío está en tomar decisiones que otros no se atreverían a adoptar, incluso si eso significa arriesgarse a perder algo por lo que verdaderamente vale la pena luchar, dijo Teresa, sintiendo el peso de las palabras mientras se instalaban entre ellos. Mateo asintió, su mirada atenta mientras procesaba la información. La conexión que compartían era palpable, un hilo tenso entre la confianza y los temores. Me parece que podríamos hacer algo, pero debemos actuar rápido. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, su tono era un eco de la camaradería que habían disfrutado en otro tiempo. Primero, necesito que me ayudes a distraer a la seguridad para que pueda acercarme al coche, respondió con decisión. Si me ayudas a deslizarme a través de su sistema de protección, podré moverme con más libertad. Mateo sonrió, un destello de reconocimiento y desafío en sus ojos. Su mente comenzaba a girar en torno a lo que podían plantear como equipo. El ambiente cambió, ahora cargado de promesas y decisiones. Teresa sintió que una puerta se abría, no solo hacia la posibilidad de rescatar a su hermano, sino también hacia un futuro donde la valentía y la honestidad podían moldear su destino. La conexión entre ellos renacía, cada recuerdo con Mateo era una chispa de motivación para cruzar nuevas fronteras. A medida que se movían estratégicamente entre los invitados, conversando casualmente y buscando el momento perfecto para implementar su plan, una nueva sensación de control se apoderó de Teresa. Por primera vez, no era solo una madre desesperada,
era una mujer decidida a trazar su camino, a forjar nuevas alianzas y a luchar por su hermano. Al mismo tiempo, las miradas furtivas de la seguridad acechaban y la idea de lo que estaba a punto de hacer se llenaba de adrenalina. A pesar de los riesgos que estaban tomando, esta búsqueda le había permitido encontrar no solo la fuerza en sí misma, sino también en el vínculo de amistad que había logrado recuperar. Las decisiones rápidas y audaces empezaban a moldear su vida en formas que nunca había imaginado. Finalmente, el miedo se convirtió en determinación. Se adentraron en la maraña de luces y risas, cada uno con un papel que desempeñar. La música vibraba, pero el pulso de su misión marcaba el compás. En un giro de acontecimientos inesperado, Teresa comprendió que la vida estaba tejida de desafíos, y las decisiones que tomaba hoy no solo definían su presente, sino también el futuro que esperaba para Diego. Mientras la noche avanzaba, la adrenalina se entrelazaba con la esperanza, fusionando su deseo de hacer lo correcto con la valentía de cortar ataduras pasadas. ¿Podrían sus esfuerzos transformarse en un nuevo comienzo? Estaba lista para descubrirlo. Su vida estaba cambiando, y esta era solo la primera página de un capítulo que prometía ser muy distinto de lo que había sido hasta el momento. El camino se alzaba ante ella y, sin mirar atrás, Teresa avanzaba con firmeza hacia un futuro donde cada acción contaba. Era el momento perfecto para hacer lo que nunca pensó que pudiera hacer. La historia apenas empezaba a desarrollarse. Ahora, más que nunca, sabía que la audacia nacía en el corazón de quienes se atrevían a actuar. Con determinación renovada, su viaje hacia la redención se había desatado. Sin embargo, para lograrlo, necesitaba más que valor, necesitaba el compromiso inquebrantable que solo podía surgir cuando un corazón se une a otro con un propósito claro y significativo. En su mente, el eco de la posibilidad resonaba, y Teresa podía sentir que, finalmente, cada paso hacia adelante era un paso hacia un futuro lleno de luz. No era solo una mujer en apuros. Era una madre que luchaba, una amiga que regresaba, y una guerrera que enfrentaba sus miedos en busca de un destino que valía la pena. Así, mientras el bullicio de la gala seguía su curso, en su corazón, una nueva historia comenzaba a escribirse con cada latido. Era hora de actuar. Era el momento de mostrar lo que se podía lograr con amor, valor y amistad. La pregunta ya no era si estaba lista para el cambio, sino cuán lejos estaba dispuesta a llegar para hacerlo realidad.